El día de hoy voy a estar abordando el tema: tu fracaso no es tu final. Tu fracaso no es tu final. Y como base bíblica para el mensaje de hoy tenemos Lucas capítulo 22. Voy a estar viendo varios versículos de este capítulo, así es que manténgase ahí, pero para iniciar vamos a leer el versículo 31 y 32. Dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Y esto es Jesús hablándole a la persona de Simón o Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Qué le parece si oramos? Padre, ponemos en tus manos este tiempo de exposición de tu palabra, que no vuelva vacía la palabra que vamos a compartir, que sea de bendición y de edificación para cada uno de los oyentes, Señor, tanto los presentes en línea, Señor, y que en el nombre de Jesús, Señor, cumpla esta palabra el propósito por el cual es enviada, Señor, y que en todo sea tu nombre glorificado. Amén y amén. Saben, los últimos años o en últimas temporadas como que ha habido una cuestión muy triste de que hemos visto en los medios de comunicaciones como personas de renombre en el ambiente cristiano, predicadores, evangelistas, pastores, cantantes famosos del ambiente cristiano han caído, han cometido faltas morales, corrupción, en fin, tantas cosas, incluso tristemente muchos ministerios también que se han quitado su propia vida y dices, wow, qué tremendo terminar después de servir al Señor en fracaso. Y luego los medios de comunicación se han encargado de publicar la nota de una forma amarillista y atacando la fe cristiana, y la gente se agarra de ahí. En fin, se vuelve un escándalo a veces muy triste, y a nosotros a veces nos afecta porque a veces es gente que seguimos, ¿verdad? Que escuchamos sus mensajes, escuchamos sus músicas, sus enseñanzas, qué sé yo, y nos causa un cierto nivel de decepción, ¿verdad? Y de tristeza en nuestros corazones, y nos preguntamos ¿por qué sucede esto? ¿Cómo es que pasó todo esto tan de repente en las vidas de personas que estaban aparentemente tan cerca de Dios, siguiendo a Jesús? ¿Cómo es que esto sucedió tan de repente? Pero sabe, estos sucesos no son exclusivos de la gente famosa y de renombre. Esto sucede cotidianamente en la comunidad cristiana de todas las iglesias, de todos los que seguimos a Jesús. Sucede personas que caen en el error, que fallan a Dios, que fracasan, y es más común de lo que nosotros nos imaginamos, solo que pues, si no eres famoso pues no lo publican, ¿verdad? Y no se entera todo el mundo más que tu círculo cercano, pero la verdad es que sucede en nuestras vidas cotidianas en el ambiente cristiano. Y sabe, no es exclusivo de nuestros tiempos tampoco. Esto sucedió muchas ocasiones en la Biblia. Encontramos diferentes personajes, incluso héroes de la fe, gente que consideramos héroes de la fe en las Sagradas Escrituras, que en determinado momento de sus vidas tuvieron sus fracasos, tuvieron sus fallas, tuvieron sus faltas. Pero estoy aquí a través de este mensaje queriendo animarte, porque quizás nos vamos a identificar más de lo que usted se imagina con este mensaje, porque todos somos humanos y en nuestra humanidad tenemos debilidades, limitaciones, y suele el ser humano a veces a caer, a faltar, a fracasar, ¿verdad? Pero es alentador saber que nuestro fracaso no tiene que ser nuestro final. Tu fracaso no tiene que ser tu final. Y para ello vamos a escudriñar la vida del apóstol Pedro en las Sagradas Escrituras. Pero ¿por qué Pedro? Porque Pedro mismo, ¿verdad? Experimentó un tiempo de fracaso tremendo en su vida, donde negó a Jesús completamente después de ser un fiel seguidor de Cristo. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo es posible que Pedro
caiga en el fracaso tan de repente. ¿Cómo pudo suceder eso? Así como nos preguntamos de la gente de hoy, de hoy en día, ¿cómo es que esto puede suceder tan de repente? Bueno, le invito a pensar en lo siguiente: ¿cuántos de ustedes han tenido una bicicleta o tienen una bicicleta o han tenido en algún momento una bicicleta en su vida? Yo, ¿verdad? Los que somos de la época de dinosaurios como pastor, nos acordaremos de las bicicletas. Bueno, yo crecí, en mi caso, yo crecí en un hogar de 5, somos 5 hermanos, 4 son varones, entonces yo soy la única mujer entre 4 varones, así es que ya se ha de imaginar. Y además crecí en la época donde todavía los niños salían afuera a jugar. Entonces yo crecí jugando al trompo, jugando a las canicas, jugando béisbol, jugando básquetbol. Entonces yo crecí haciendo todo eso porque pues los varones eran mayoría y había que ser lo que la mayoría hacía, ¿verdad? A veces se frustraban conmigo mis hermanos porque mi papá los obligaba, déjenla jugar, y pues les tiraba todo el partido con los vecinitos y ahí todo, bueno, porque según ellos yo era más debilucha, pero bueno. Ahí los obligaba a mi papá a integrarme, pero crecí así. Y entre las actividades que más nos gustaba a mis hermanos y a mí participar cuando salíamos afuera a jugar era montar en bicicleta. Y entonces recuerdo que a veces cuando dejaba de usar mi bicicleta por un rato y luego la iba a buscar, y quizás a algunos les pasaba, ibas y la buscabas y decías, pero la usé bien la última vez, pero la veías y estaban las llantas ponchadas, ¿verdad? Se les había salido el aire y dices, ¿cómo? Si la vez pasada la dejé bien, pero como la dejamos ahí un tiempo, ¿verdad? Estacionada, venías y encontrabas que le faltaba aire a las llantas, y ahí estamos, ¿verdad? Con esa cosa que le hacíamos así, ¿verdad? Para poder echarle aire a las llantas de la bicicleta. Y era difícil detectar, pero ¿dónde está la fuga? ¿Por qué? Porque era una fuga que sucedía conforme pasaba el tiempo, muy lento, una fuga muy despacito, que era tan difícil detectar de dónde venía la fuga, o a veces no era ni siquiera una fuga, algo que se haya roto en la llanta, sino simplemente con el tiempo pues el aire se fuga y se sale al paso del tiempo. Pues sabe, esto nos ayuda a entender y a responder esa pregunta: ¿cómo pueden suceder estas cosas tan de repente? La verdad es que casi nunca suceden de repente. Suceden como esas fugas en los neumáticos de una bicicleta que está estacionada, que se va saliendo el aire lentamente, poco a poco, con el paso del tiempo. Y eso fue lo que le pasó al apóstol Pedro en su vida. Hubo momentos en su vida que la descuidó y que hubo fugas, ¿verdad? Que él permitió en su vida y que lo llevó a un fracaso espiritualmente hablando, y que seguramente esas fugas, ¿verdad? Contribuyeron para ese fracaso y llevarlo a pensar que todo estaba perdido y que ya quizás era el final de su propósito, de su ministerio, etcétera. Pero al igual que Pedro, en este capítulo 2 de Lucas, veremos que nuestros fracasos no son definitivos con Dios. Tu fracaso no tiene que ser tu final. Veo un proceso de 4 pasos en este pasaje que llevó a Pedro del fracaso, lo llevó hasta la recuperación del fracaso, y que a ti también y a mí también nos van a ayudar estos pasos para que nosotros experimentemos que nuestros fracasos no tienen que ser nuestro final. Paso número 1, la rebelión. Este es el paso difícil, el paso triste, la rebelión. Rebelión, según el diccionario, tiene que ver con sublevar o instar, levantar a alguien haciendo que falte a la obediencia debida, ¿verdad? Se levanta una rebelión porque alguien insta a esa rebelión a que falten a la obediencia debida, a un gobierno, a una organización, a las reglas de la familia, qué sé yo. Entonces sucede una rebelión. El fracaso espiritual no es más que rebelión en contra de Dios. Tiene que ver con desobedecer y fallarle a Dios. Y la desobediencia no es nada más hacer lo que no debo, o hacer lo que no debo, también es hacer lo que está prohibido por Dios, lo que no debo, ¿verdad? Pero también el pecado de omisión, de no hacer
lo que Él nos invita a hacer. Y rebelión en el sentido espiritual tiene que ver con rebelarse contra Dios. El fracaso suele ser la consecuencia de la rebelión. Me rebelo, desobedezco y termino en fracaso. Fracaso es, ¿verdad? También la caída o la ruina de algo o de alguien, según el diccionario. Es lo opuesto al éxito. Es un mal logro, un suceso lastimoso. Dígame si no es cierto. Por ejemplo, un ejemplo de entre muchos, puede ser en muchos ámbitos de nuestras vidas, pero por ejemplo en el ámbito familiar, el hombre o la esposa le es infiel a su cónyuge y se afecta a sí mismo, pero afecta también a su cónyuge, lastima a su cónyuge con ese acto de infidelidad, lastima a los hijos, ¿verdad? Que forman parte de esa familia, se lastima a la otra familia afectada, qué sé yo, en fin. ¿Verdad? Cuando sucede la rebelión, ¿verdad? Es un malogro o un suceso también lastimoso. Y eso nos ayuda a entender, ¿verdad? Este concepto del fracaso. Y seguramente nadie tiene la intención en su corazón, en su vida cotidiana, fracasar. Nadie tiene la intención en su corazón de decir: voy a salir el día de hoy para fallarle a Dios, para rebelarme en contra de Dios, para no hacer lo que debo, para hacer lo indebido. No, nadie en realidad sale pensando en hacer esto, pero la realidad es que tenemos un adversario que insta a la rebelión. Recuerde la definición, tiene que ver con alguien que levanta a otros para desobedecer, que insta a otros para la desobediencia. Y la verdad es que nosotros tenemos un adversario que insta la rebelión y que su intención con ello es que caigamos en el fracaso y que pensemos que todo está acabado, y quiere terminar literalmente con nuestros sueños, con nuestro propósito, con nuestras metas en el Señor. Satanás es tu adversario. Satanás quiere, dice este versículo 31 de Lucas 22 que leíamos al principio, Jesús hablándole a Simón, prediciendo que Simón iba a fracasar y le iba a fallar Simón Pedro. Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Satanás pide zarandear a los seguidores de Jesús, a los discípulos. La palabra zarandear es un término agrícola, que cuando se cosechaba el trigo, se trituraba el grano y luego se lanzaba al aire para que se deshiciera, en ese aire se soplara y se fuera la paja y se separara la paja, ¿verdad? De ese grano, de ese trigo. Luego se colocaba el grano en una caja cuadrada cubierta con una especie de red, ¿verdad? O filtro, ¿verdad? Que luego se volteaba al revés y se comenzaba a sacudir violentamente. Y la idea de esto era que se sacudiera y saliera toda la basura y cayera y todo lo que no debía de estar ahí, y quedara el grano íntegro, ¿verdad? Y sabes, de alguna manera Satanás está buscando voltearnos de pies arriba y sacudirnos hasta acabar con nosotros. Pero tu fracaso no tiene que ser tu final. Dios puede cumplir propósito en ese proceso, pero eso es lo que el diablo quiere que tú pienses, que estás acabado. Al ponerte pies arriba, voltear tu mundo al revés, luego, como decimos, sacar la alfombra por debajo de tus pies, ¿verdad? Sentimos que estamos caminando en arena movediza, sentimos que nos estamos hundiendo y que no podemos salir y que todo está perdido, pero parte de nuestra victoria tiene que ver con conocer nuestro enemigo y cómo él trabaja, conocer a nuestro adversario. Tienes que saber que Satanás está decidido a ponerte de pies arriba, a sacudirte hasta hacerte pedazos. Dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8: estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien
devorar. Eso es lo que el diablo quiere hacer con cada creyente. En Apocalipsis 12:10 nos dice la escritura que Satanás acusa a cada creyente día y noche. Él no descansa, está al acecho. Detrás de cada fracaso espiritual hay un enemigo espiritual. Tienes que entender esa verdad. Detrás de cada fracaso espiritual hay un enemigo espiritual, un enemigo que ha descubierto que trabajar con sutileza es más efectivo que te exploten las llantas de una buena vez. Él prefiere esta estrategia poquito a poco. ¿Por qué? Porque ni te vas a dar cuenta. Como las ranas que las ponen a hervir y no se dan cuenta que están cavando su muerte, ¿verdad? Porque es una muerte lenta. Ese es como el diablo le gusta trabajar de manera sutil y se da cuenta que es más efectivo. Pero tú y yo tenemos que conocer la estrategia de Satanás, que es sutileza. Y aunque la negación de Cristo por parte de Pedro fue un gran estallido espiritual, en realidad hubo algunas fugas lentas durante algún tiempo, fugas como estas, ¿verdad? A menudo que pasan desapercibidas, al menos al principio, y que finalmente conducen a rebelión y fracaso. A continuación, permítame presentarle algunas de las fugas en la vida de Pedro, que a lo mejor nos podremos identificar, y habrá muchas otras fugas. Para cada quien esas fugas pueden ser distintas, pero vamos a ver las de Pedro, algunas que son que podemos ver claramente en las escrituras. Una de las fugas que Pedro permitió en su vida fue el orgullo. Pedro era orgulloso. Los discípulos habían estado discutiendo, por ejemplo, en Juan capítulo 13, de quién era el más grande en el reino de los cielos, y cada quien tenía su opinión. Pero Pedro, ¿verdad? En Lucas 22:33 declara ¿verdad? Que Cristo es el más grande, pero también declara su disposición a ir con Jesús a la cárcel y a la muerte si es necesario. Pero en Mateo 26:33 él dice: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Pedro va un paso más allá y dice, ¿verdad? Yo jamás te voy a abandonar. Todos pueden fallar, pero yo no. Es decir, era orgulloso, creía que era el mejor. Le puede pasar a todos menos a mí. Yo sé quién soy, yo sé lo que puedo, yo sé lo que he declarado. Y dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Error número 1, fuga número 1, ¿verdad? El orgullo en su vida. Pedro pensaba que era el mejor que cualquier otro. Fue un paso más allá en Marcos 14:31, cuando contradijo a Cristo en lo que le dijo e insiste firmemente: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Debemos estar alertas, porque sucede hasta en las mejores familias, decimos por ahí, ¿verdad? Debemos estar alertas y aguarda contra el orgullo en nuestras vidas. El orgullo deja salir el aire lentamente. Proverbios 16:18, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Y pensamos que el peor de los errores o de las fugas es la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución. Pero hay cosas a veces muy sutiles que no nos damos cuenta que hemos permitido en nuestras vidas, que están siendo fugas en el sentido espiritual, y que tenemos que estar alertas porque nos pueden llevar a la derrota. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Dice la traducción lenguaje actual: el orgullo y arrogante al fin de cuentas fracasa. Otra cosa que Pedro permitió en su vida es que no oraba. Pedro no tenía la costumbre de orar, era falto en esa área de su vida espiritual. En Lucas 22:40 encontramos que Jesús le dijo a Pedro y a los demás discípulos, sabiendo que se aproximaba su muerte, su arresto y su muerte, y que necesitaban la fortaleza espiritual para lo que se avecinaba. Él les dijo a sus discípulos: quédense aquí a orar, yo voy a ir a orar a mi Padre, necesito ese tiempo a solas con Él, necesito fortalecerme, pero ustedes ayúdenme y quédense aquí a orar. Ahí en el huerto del Getsemaní los dejó orando. Pero Jesús tiene su momento devocional con el Padre y regresa. ¿Y qué sucede? Los encuentra dormidos, dice la escritura. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza.
Se habían desmoralizado tanto que no tuvieron fuerzas o no hicieron tiempo para orar. Y sin oración no hay poder para luchar y mucho menos para vencer. Estás dejando salir el aire si como creyente no estás practicando la oración. Otra fuga en la vida de Pedro. Además, Pedro le daba rienda suelta a sus emociones. Era impulsivo. Reaccionaba de formas impulsivos. Era propenso a reaccionar bajo sus sentimientos, no según su fe. Y allí cada reacción estaba fuga. Es similar a como dice un escritor sobre Sansón: impulsado por las emociones, no guiado por el Espíritu. Esa era una descripción de Pedro en su vida. Una clara evidencia de esto se encuentra en Juan 18:10, donde leemos que Simón Pedro tomó una espada y le cortó la oreja a un sirviente cuando mandaron, ¿verdad?, gente del templo y los guardas del templo a arrestar a Jesús. Le corta la oreja a Malco, a un sirviente, en defendiendo según él a Jesús, y de Jesús lo reprende porque era necesario que ciertas cosas se cumpliesen en las profecías. Le pone para atrás la oreja a Jesús y Pedro sale huyendo, aterrorizado después de ese suceso. Pero ¿qué nos dice eso? Que era impulsivo, que no tenía dominio propio, que le daba rienda suelta a sus emociones, a su carácter, a sus reacciones. Además, Pedro carecía de compromiso, aunque Pedro parecía, conforme a sus palabras, ser una persona sumamente comprometida con Jesús. Le decía: hasta la muerte, si es necesario, pero no te voy a abandonar. Y parecía que estaba completamente entregado, pero no sé precisar exactamente, ¿verdad?, pero podríamos usar el lenguaje del Facebook. La evidencia después de que Pedro, o en el momento que Pedro empieza a negar a Jesús después de seguirle, ¿verdad? Podemos usar el lenguaje del Facebook. Era como que amigo, pero no seguidor, ¿verdad? Era amigo, pero no era seguidor. De palabras solamente, ¿verdad? Porque a la hora de la verdad no pudo sobrevivir, ¿verdad? Fracasó. Y dice Lucas 22:54 que Pedro le empezó a seguir de lejos. El que seguía de cerca a Jesús, ahora le seguía de lejos. No estaba comprometido totalmente con su maestro. Si vamos al relato de Mateo y vemos cómo Pedro hace evidente su falta de compromiso cuando estuvo bajo mayor presión, y si prestamos atención podemos oír poco a poco cómo el aire está fugándose en cada una de las veces que Pedro niega a Jesús. La primera vez la encontramos versículo 69 y 70 de Mateo 26. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se acercó a una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo: no sé de qué me hablas. Es difícil creer que el que estaba defendiendo según a Jesús a todo lo que da, ahora aquí está diciendo: no sé de qué me hablas, cuando le dicen que tú seguías al Galileo, a Jesús. Y en la segunda vez, el versículo 71 y 72, luego salió a la puerta y otra muchacha lo vio y dijo a la gente que estaba allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo negó de nuevo, maldiciendo: no conozco a ese hombre. Y mire qué despreciativo su expresión: a ese hombre, o sea, no tengo nada que ver con ese. Qué tremendo. Y maldice de pilón. Y se refiere a Jesús como el hombre, como si fuera un completo desconocido para él, y usan esa expresión despectiva. Y en la tercera negación, aproximadamente una hora después, podemos ver en Lucas 22:59 y en Mateo 26:73-74, dice: un poco después los que estaban ahí se acercaron a Pedro y dijeron: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque tu acento te delata. Entonces comenzó a maldecir y juró: no conozco a ese hombre. Qué tremendo. Literal, un seguidor de Jesús que había visto muchos grandes prodigios y milagros, ahora lo encontramos negando a su maestro. Todo por fugas que Pedro permitió en su vida. ¿Y tú y yo? ¿Hay algunas fugas lentas en nuestras vidas en este momento? Fugas que lentamente te están llevando a alejarte de Dios y que eventualmente te quieren llevar al fracaso. Ojo,
Satanás quiere acabar contigo. Pero mientras Satanás es tu adversario, Jesús es tu abogado. Jesús es tu abogado. Satanás va tras todos los creyentes porque los creyentes son una amenaza para él. Si no, Satanás no nos molestara. Hace poquito teníamos una conversación mis hijos y yo y mi esposo sobre cómo los cristianos nos hemos vuelto blanco del enemigo ahora que las olimpiadas y las cosas que se insinuaban en la inauguración y todo ello. Y decía, está el ataque a la fe cristiana, pero ¿por qué no otras fes? ¿Por qué no otras religiones? Porque ninguna de las otras son amenaza para el reino de Satanás, pero nosotros servimos al Cristo vivo, al único Dios verdadero, y por ende el enemigo nos odia y el enemigo nos ataca, y tienes que saber que viene con el territorio. Vamos a ser atacados por Satanás, y Satanás prefiere a los cristianos, los tiene como blanco para que ellos caigan en el fracaso, y más aún si son líderes espirituales, porque sabe que los tumba a ellos, pero se caen muchos otros que los siguen en el proceso. Pero me encanta que pese a la rebelión de Pedro, pese al fracaso de Pedro, Jesús ora e intercede por Pedro, aún antes del suceso. Lucas 22:32 sigue diciendo nuestro pasaje lema: pero yo he rogado en oración por ti, dice Jesús, Simón, para que tu fe no falle. Jesús no oró para mantener a Pedro alejado del zarandeo. Dijo, yo estoy orando para que aunque seas zarandeado, al final de cuentas recapacites y tu fe no falle. Amigo, amiga, ten ánimo, ten consuelo, sabiendo que Jesús está abogando por ti. Jesús te está apoyando en la intercesión. Hebreos 7:25 dice que Jesús vive siempre para interceder por los suyos. Jesús sabía que Pedro habría de tropezar, pero también sabía que su infidelidad sería temporal, que no faltaría a Pedro para siempre. Me parece muy interesante que Jesús desde el principio permitiera que uno de los suyos fuese atacado, uno de sus seguidores. ¿Por qué no le dijo a Satanás simplemente que se fuera? Te diré por qué, porque Dios sabía que Pedro se beneficiaría de ese suceso, que aunque sería extremadamente doloroso, Pedro se habría de levantar del fracaso una persona mejorada, una persona perfeccionada por el Espíritu Santo, una persona que se convertiría literalmente en una amenaza para el reino de las tinieblas. Satanás tiene las riendas cortas y no puede ir más allá de lo que Dios permita. Es más, no puede ir más allá de lo que tú permitas cuando estás en el Señor. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Hay que aprovechar para que nuestro fracaso no sea nuestro final. Dios sabía que habríamos de fracasar por momentos, pero también nos provee una oportunidad de escape bajo su gracia. Hay que aprovechar la oportunidad que Dios nos da, porque nuestro fracaso no tiene por qué ser nuestro final. Y no es que aplaudamos lo que Pedro hizo, no es que aplaudamos que Pedro negó a Jesús no una, sino 3 veces, pero sí aplaudimos que Pedro buscó reconciliarse con Dios, ponerse a cuentas con Dios, aprovechó la oportunidad que Dios le dio. En este mismo capítulo anteriormente vemos a Judas y la traición de Judas y cómo Judas terminó suicidándose como un cobarde después de haber fallado y traicionado a Jesús. Pero sabe, le aseguro que si Judas se hubiera arrepentido de corazón, no importa que haya vendido a Jesús por 30 monedas de plata, Jesús lo hubiese perdonado. Pero la diferencia entre Judas y entre Pedro es que Judas no se arrepintió, no buscó reconciliación, pero Pedro buscó la reconciliación con su maestro. Dice el versículo 32, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, dice Jesús, es decir, me vas a fallar, pero si te arrepientes y vuelves a mí, otra va a ser tu historia. Reconciliación llega mediante el arrepentimiento. El arrepentimiento comienza con el quebrantamiento.
quebrantar nuestro espíritu, quebrantar nuestro corazón, reconocer nuestras fallas, reconocer nuestras faltas, admitir que hemos errado. El quebrantamiento sucede cuando escuchamos el canto de nuestra conciencia. Mientras Pedro maldice, escucha el canto de un gallo. Me lo imagino congelado a la mitad de la frase, porque la última en lo último del versículo 74 indica que inmediatamente, después de haber negado la tercera vez a Jesús, dice la escritura que entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Le recorrieron las palabras de Jesús por su mente. Inmediatamente, antes que el gallo cante, le había dicho Jesús: me vas a negar 3 veces. Y Pedro, lo que hay que aplaudirle es que escuchó el canto de su conciencia. Bendito sea Dios por la conciencia que nos acusa, que se siente horrible cuando la conciencia te acusa y te das cuenta que erraste, que te equivocaste, que fallaste. Se siente horrible, te sientes fatal. Pero bendito Dios que nos sentimos mal, porque podemos direccionar correctamente ese sentido de culpabilidad para que nos invite a reconciliarnos con Dios. Malo cuando la conciencia está cauterizada y ahí hacemos oído sordo a esa conciencia que Dios ha puesto, porque a veces hablamos de discernimiento espiritual, pero para cuando llegas a este punto ya no es cuestión espiritual. Entonces dependemos de la conciencia, y bendito sea Dios por la conciencia. Debe invitarnos a la reconciliación, y eso fue lo que Pedro hizo. Él escuchó la voz de la conciencia, y dice la escritura que inmediatamente después de que cantó el gallo y que se da cuenta, dice que saliendo afuera lloró amargamente. Pedro recordó lo que le había dicho Jesús, y él reacciona y se da cuenta de su bajeza y empieza a llorar amargamente. Se empieza a quebrantar delante de la presencia de Dios. Y mientras está allí quebrantado, recibe una mirada de amor. Mientras está allí, su conciencia acusándolo y sintiéndose fatal y fracasado, llega una mirada de amor. En el momento de la negación de Pedro, dice la escritura en Lucas 22:61, Jesús fija su mirada llena de gracia en él. Un Jesús con un rostro cubierto en saliva porque lo habían escupido. Un Jesús que ya había recibido azotes y golpes por montones, y quizás su rostro estaba mayugado y desfigurado. No sé, quizás sus ojos hinchados y muy apenas se le veían, pero en esa condición voltea y pone su mirada en Pedro, como diciéndole: lo estoy haciendo por ti, estoy pasando por este trayecto para tu restauración, porque tu fracaso no quiero que sea tu final, quiero que tengas esperanza. Y le muestra una mirada de amor que quebrantó aún más a Pedro, y que rompió con su orgullo, y que rompió con todas esas cuestiones que él había permitido en algún determinado momento en su vida, y él empieza a recapacitar. Romanos 2:4 nos recuerda que cuando consideramos la bondad de Dios, debemos ser motivados al arrepentimiento, que fue lo que hizo Pedro. Dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿O ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Esa es la idea de Dios. Que recapacites sobre tu falta, que te arrepientas de corazón y que veas la bondad de Dios que te está invitando a ese arrepentimiento. ¿Para qué? Para que abandones tu pecado. Desafortunadamente, dice el versículo 5, continúa diciendo: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Es una decisión. Mientras uno se arrepiente, uno se escoge no hacerlo. Bendito sea Dios. Y afortunadamente para Pedro, que escogió lo primero, escogió arrepentimiento. Y aunque esto le causara gran quebrantamiento y dolor, esto hizo que Pedro corriera afuera y llorara amargamente mientras
las palabras de Jesús consumían su conciencia. Marcos 14:72 indica que Pedro se derrumbó y lloró continuamente. Gimió violentamente, dice 2 Corintios 7:10. La tristeza es que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El camino hacia la resurrección es el arrepentimiento, el buscar la reconciliación mediante el arrepentimiento. Dijo un autor: si bien no puedes deshacerte del pecado, sí puedes arrepentirte. Hay cosas en nuestras vidas que por más que queramos no podamos retroceder y deshacerlas, pero sí podemos arrepentirnos de ellas. Pasa de la rebelión a la reconciliación mediante el arrepentimiento para que puedas ser restaurado. Me pregunto si tú quizás hoy te sientas como Pedro. Quizás te sientas en fracaso, sientes que no puedes ser perdonado. Tal vez tu matrimonio es un desastre por tus malas decisiones. Amistades cercanas se han fracturado. Tal vez te hayan despedido de un trabajo. Tu negocio es todo un fracaso y te sientes fatal. Tal vez tus hijos no son o no hayan resultado como tú querías. Tal vez haya fugas lentas que has permitido en tu vida, o quizás simplemente ha habido estallidos terribles. Pero para ti hay esperanza. Puedes pasar de la rebelión a la reconciliación mediante el arrepentimiento y finalmente a la restauración, como lo hizo Pedro. Eso nos lleva a la tercer punto: regeneración. La reconciliación no es completa sin regeneración. Hay que dejar de hacer lo incorrecto y comenzar a hacer lo correcto. Eso se llama regeneración. Lucas 22:32, nuevamente la siguiente frase: de modo que cuando te arrepientas, le dijo Jesús, y vuelvas a mí. Cuando te arrepientas y vuelvas a mí, es decir, vuelvas a retomar el camino. You lost your track, but you're going to retract. Te vas a retractar, vas a de lo que no debías de haber hecho y empezar a hacer lo que sí deberías de haber hecho. Cuando te vuelvas a mí, ahí es donde está completa la regeneración. Sí, tengo que sentir pena, dolor de haber ofendido a Dios, remordimiento, pero no queda allí. Tiene que haber una regeneración, y regeneración, según el diccionario, es hacer que alguien abandone una conducta o unos hábitos reprobables para llevar una vida moral y físicamente ordenada. Dar nuevo ser o algo a algo, ¿verdad?, que se degeneró. Restablecerlo o mejorarlo. En otras palabras, no te sientas mal solamente, haz algo al respecto. Mejora, haz algo al respecto, aprende de la experiencia, enmienda tu camino. Y eso fue lo que hizo Pedro, el apóstol Pedro, el que era orgulloso, eliminó el orgullo. Mire lo que dice sus palabras escritas en una de sus cartas, primera de Pedro 5:6. Después de todo esto dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pedro había experimentado de primera mano, y por eso confiadamente y firmemente, acertadamente escribía lo siguiente: si se humillan, Dios los va a exaltar. Si se humillan, Dios los va a poner en un puesto de honor. Eso fue lo que le ocurrió a él en su vida, pero todo partió del momento que permitió que Dios eliminara el orgullo en su vida y darle lugar a la humildad. El hombre que era orgulloso tomó una decisión práctica: no le voy a dar el lugar al orgullo, le voy a dar lugar a la humildad. Así como podemos descuidar algo, podemos también cuidarlo. Dice 1 Corintios 10:12: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Hay que tener cuidado de no permitir esas fugas en nuestras vidas. La segunda cosa, dijimos que Pedro no practicaba la oración, pero aprendió a orar. No le gustaba a la mejor, pero se hizo amante de la oración. Jesús les dijo a Pedro y a los demás discípulos en Lucas 22:40 que fueran a orar. ¿Recuerdan? Se fue él, regresó y los encontró durmiendo. Pero me encanta que cuando Jesús regresa, no los regaña,
sino que les vuelve a decir, ay, no han podido orar conmigo una hora, pero levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Es decir, no hicieron lo que debían de hacer, pero les estoy dando una segunda oportunidad. Aunque se durmieron, despiértense, levántense y empiecen a hacer lo que debían de haber hecho desde el principio, para que no caigan en el fracaso. Pedro finalmente hizo de la oración un hábito, entendió el concepto, hizo de la oración un hábito. Dice Hechos 3:1 que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Hizo de la oración un hábito, oraba en el templo. Hechos capítulo 10 vemos a Pedro orando en casa, y mientras tenía su tiempo devocional, Dios le ministra sobre ir a hablarle a los gentiles. Y en el capítulo 9 lo vemos orando por una persona muerta, y la muerta vuelve a la vida. El que negaba a Jesús, el que se escondía, ahora el que lo maldecía, ahora Dios lo respaldaba y tenía éxito en público por cambiar su conducta. Si no oras o has dejado de orar, cierra la fuga, empieza a hacerlo. Cierra la fuga y empieza a hacerlo. El que era impulsivo ahora practica templanza. No le da riendas sueltas a sus emociones, sino que se mantiene, contemple. En Hechos capítulo 4 encontramos a un Pedro, después de haber aprendido, a ser aprendido por las autoridades por predicar a Cristo, lo tomaron preso. No se lanza a cortar las orejas, sino que ahora, dominado por el Espíritu, habla con templanza ante el concilio que lo acusaba, y empieza a hablarles con denuedo la palabra del Señor, y gracias a ello fue puesto en libertad. El falto de compromiso se convierte en una persona completamente y plenamente comprometido. Tanto el capítulo 4 como el capítulo 5 del libro Los Hechos nos habla de cómo ante las autoridades, poniendo en riesgo sus propias vidas, con denuedo y firmeza proclamaban a Cristo, y siendo advertidos al no poder dejarlos presos y tener que ponerlos en libertad por la presión de la gente que estaba escuchando el mensaje de Pedro. Dice la escritura que los iban a dejar libres, pero les advirtieron que no volvieran a hablar sobre Jesús. Pero mire la respuesta de un hombre comprometido con su fe. Hechos 5:29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Un hombre 100% comprometido, porque eso es lo que hace Dios cuando buscamos la reconciliación. Nos restaura y nos hace mejores que antes. Lucas 22:32 sigue diciendo nuestro pasaje: y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Cuando te vuelvas a mí, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a fortalecer a tus hermanos. Jesús le declaró a Pedro que si se reconciliaba con él, Dios le restauraría de tal manera que llegaría el momento en que Pedro, el que antes era débil, faltoso y fracasado, ahora sería causa de fortaleza para otros. Tan fuerte habría de estar él, que él habría de ser fortaleza para otros. Antes del fracaso, Jesús le había dicho a Pedro lo siguiente en Mateo 16:18: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Lo hemos dicho en otras ocasiones, Pedro significa Petros en el idioma original, que es roca pequeña. Y cuando Jesús dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se refiere a él mismo, y dice yo soy Petra, y Petra es piedra grande o piedra firme, inamovible, ¿verdad? Entonces, pero a Pedro le dijo: tú eres una piedra. Y esto lo había declarado Jesús, aunque sobre la piedra de Pedro no se iba a edificar la iglesia, sino sobre la de Cristo. Pedro iba a jugar un papel importante en la edificación del cuerpo de Cristo. Pero después de haber negado a Jesús, lo que menos Pedro se sentía era como una roca, sino se sentía todo lo contrario. Pero recibe un mensaje personalizado después de que Jesús es ejecutado, que Pedro le niega, lo arrestan a Jesús, se lo llevan, injustamente lo crucifican. Los discípulos tienen miedo y se esconden.
no están seguros de lo que va a pasar y de lo que van a hacer ahora. 3 días después, en el día de la Pascua, Jesús resucita de entre los muertos y comienza a aparecérsele a muchas personas. Y me encanta lo que el ángel le dijo a aquellas mujeres que encontraron la tumba vacía. Le dijo el ángel a una de las mujeres: pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro. Pudo haber dicho cualquier otro nombre de los apóstoles, pero mencionó a Pedro específicamente. El ángel quería que Pedro personalmente recibiera la noticia de que ahora Jesús estaba vivo. Era un mensaje personalizado que Dios mismo le estaba mandando desde el cielo. Un mensaje diseñado especialmente para quien se sentía un total fracaso, para decirle: después de la muerte hay esperanza, hay resurrección. Al tercer día Jesús resucitó, y así como Jesús fue levantado de entre los muertos por ese mismo poder de la resurrección, tú también tienes el potencial de levantarte de tu hoyo, de levantarte de tu fracaso, de levantarte de tus debilidades y ser más fuerte que nunca. No porque estés tú fuerte, sino porque ahora nuestra fuerza radica en el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. Y en Juan 21 leemos cómo después de haber resucitado, Jesús se le aparece una vez más a sus discípulos, incluyendo a Pedro. Mientras Pedro, todavía desanimado, está intentando pescar, vuelve a su antigua vida. Nunca es una buena opción volver a la vida antigua. Y Pedro intenta volver a su vida antigua. Jesús lo había sacado de ser pescador de peces para ser pescador de hombres. Y él vuelve a la pesca, y aunque supuestamente era experto, desanimado, no había podido pescar ni el más pequeño de los peces. Pero en esa situación un hombre le llama de la orilla y les dice: echen las redes al otro lado. Y entonces echaron las redes y sucede una pesca milagrosa y recogen peces en su red. Y entonces Pedro, todavía medio impulsivo, se lanza como siempre a nadar y a ir a la orilla a ver a este hombre. Y se da cuenta en el proceso que este hombre es Jesús. Y Jesús pudo haber reaccionado de muchas maneras. Aquí está el que le había traicionado y el que le había fallado. Jesús podría haber aplicado la ley del silencio como lo hacemos nosotros. No me hables, ya no me hables, no quiero saber de ti, ¿sí o no? Y nos dejamos de hablar a veces por mucho tiempo. Jesús le podría haber aplicado la ley del hielo. Speak to the hand. No quiero hablar contigo, ni me mires. Pero no lo hizo. Jesús pudo haberlo tratado con frialdad. Está bueno, no, sí, pero haciéndole saber que estaba inconforme y descontento con sus acciones. Pero no lo hizo. Jesús pudo haberlo humillado delante de los demás apóstoles y decir: mira, ahí viene el que me negó, y hablar de él con los demás. Jesús pudo haberlo decir: no, que sufra, lo hacer sufrir un rato. Y así sucesivamente. O cuando se le acabaran las ideas, a lo mejor nos hubiera preguntado a nosotros: hoy nosotros somos muy buenos para dar ideas. No te dejes, acuérdate de lo que te hizo. Pero no, Jesús no reaccionó de ninguna de esas maneras. Después de terminar de hacerle el desayuno, Jesús perdona públicamente a Pedro y le restituye en su puesto de líder en la iglesia y en el cuerpo de Cristo. 3 veces Jesús en el capítulo 21 le dice: ¿me amas? Y Pedro 3 veces le responde: tú sabes que te amo. Y 3 veces Jesús le dice: apacienta mis corderos y mis ovejas. ¿Por qué 3 veces? Dice la escritura: si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará Jehová. Aunque Pedro le había negado 3 veces, 3 veces
Jesús le afirma: te voy a restituir por cuanto buscaste reconciliación y regeneración, tendrás restauración. Te voy a restituir a tu puesto original como líder del cuerpo de Cristo. Es interesante que Jesús no le llama por su nombre Pedro, que significa piedra, le llama por Simón. Hubiera sido mejor que Jesús, a lo mejor en nuestro parecer y al parecer de Pedro, ¿por qué no me dijo Pedro? Porque de alguna manera Jesús, el Señor, no está mirando el pasado de Pedro, está enfocado en el futuro de Pedro. Eras esto, pero yo te voy a llevar a esto. El Señor está mirando el pasado de Pedro, pero está enfocado en lo que Pedro puede hacer en el futuro. Alguien dijo: no dejes que lo que hiciste te impida hacer lo que Dios quiere que hagas. No eres lo que hiciste, eres lo que Dios creó para hacer. Te creó para hacer. Debemos seguir sin importar, porque el mandato que Jesús le dijo después de haberle declarado y de restituirlo públicamente, le dijo: sígueme. Y sígueme en el original implica sígueme siguiéndome. Sígueme siguiéndome. No abandones la carrera, no abandones el camino, no renuncies a tu sueño, no renuncies a tu llamado, no renuncies a tu propósito. Y el mensaje para nosotros es el mismo: tu fracaso no tiene que ser tu final. Jesús te dice: sígueme, sigue siguiéndome, levántate como aquellos que aprenden a andar patinando sobre hielo. Tienen que saber de antemano que si van a aprender se van a caer. Pero si se van a caer y van a aprender correctamente, tendrán que levantarse. Iglesia, es hora de levantarnos. Iglesia, es hora de creérnosla. Servimos a un Dios de gracia abundante, que no nos da conforme a nuestras iniquidades, sino que nos perdona, nos restaura, nos levanta y nos hace herederos de la vida eterna. Ponte de pie conmigo. Hay que seguir siguiéndolo. El fracaso no tiene que ser definitivo. El fracaso no tiene que ser tu final. Tú no eres un fracasado porque hayas fracasado. Tú no eres un fracasado porque hayas fracasado. Dios te ha dado la oportunidad de que en su gracia te levantes. Y el fracaso puede ser fructífero si lo orientas correctamente, como una escalera. Yo decido si la oriento hacia arriba y escalo hacia arriba, o la oriento hacia abajo y escalo hacia abajo y me hundo más. Es tu decisión. Dios es un caballero. Dios nos ofrece el regalo de su gracia. Pero tú decides si lo recibes el regalo o no. Pedro, por haber decidido sí, Pedro ahora un hombre cambiado, se volvió más tierno y humilde por su evidente fracaso. Pasó a ser uno de los líderes de la iglesia primitiva y escribió 2 cartas que finalmente se convirtieron en parte de la Biblia y de las Sagradas Escrituras. Y Pedro terminó como Jesús le había dicho: si te vuelves a mí, entonces tú vas a fortalecer. Llegará el momento en que tú vas a fortalecer a tus hermanos. Puedes fortalecer a otros porque ahora sabes lo fácil que es fracasar, pero también lo gratificante que es la restauración. Dios sabe que te vas a caer en ocasiones en la vida y que vas a fracasar. La vida es como esa pista de patinaje. Y tal vez te caes y a veces a algunos les da vergüenza y pena volver a levantarse. Atrévete a vencer la pena, la vergüenza, y arriésgate a volver a hacerlo. Quien quite y Dios te levante y te dé la victoria finalmente. Si te has caído, es hora de volver a levantar. Puede que estés caído, pero no estás fuera de combate. Jesús murió como tu sustituto por todos tus pecados, por todas tus fallas, por todas tus faltas. ¿Para qué? Para que puedas avanzar hacia adelante. Si estás perdiendo el aire, es hora de echarle aire a los neumáticos. Es hora de tapar los agujeros. Es hora de afirmarnos en la fe.
Es hora de abrazar las disciplinas espirituales, de establecer límites, de buscar compañeros cristianos que nos ayudan a be accountable to, que podamos rendir cuentas a ellos, a mantenernos llenos del Espíritu Santo. Todo eso es infla las ruedas para que puedas seguir hacia adelante. No tienes por qué renunciar, no tienes por qué darte por vencido. Pedro no se dio por vencido, se levantó. Dice Proverbios 24:16, lo repito: los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. ¿Por qué? Porque Dios permanece fiel, porque su gracia sigue vigente. Dice Romanos 5:20, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Dice otra versión: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dele un aplauso al Señor por esa verdad. Es por gracia, no es porque lo merezca, pero ven a este altar y recibe tu regalo.